Me alegro. Vale, pues nada, después acaso al final hablamos un ratillo, ¿vale? Venga, perfecto. Venga. Gracias. A ti. Esto es lo que decía yo de a veces de este sistema, que se queda todo el mundo callado y no sabes, es que se ha desconectado la gente o te has desconectado tú. ¿Elisa? No, se te oye fatal. No, no se oye. ¿Que no puedo hablar? Sí, sí, ahora se te ve, por lo menos se te ve. Pedro, ¿se Dime. me escucha? Ahora es que sí. te quería decir hola. Hola, es que antes parecías un robot. Parecías un robot. Pero ¿Qué ahora pasa? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? Bien. Ahora, no, nada, encantada. Que Bueno, era pues para saludar. Pues Ya después, gracias. cuando termine. Venga, después hablamos un ratillo. Venga, hasta luego. Que vaya bien. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Venga. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Que se te corta muchísimo, se corta mucho. Se corta mucho. Ahora pues, se te ve, pero se te corta, se corta. Se corta todo y no se oye. Bueno, al final, dime. Desde aquí repetimos una vez más, seguirán llegando participantes, como podéis ver, ese sonidito es para ver que están llegando más gente, así que Pedro, cuando quiera, repetimos a los asistentes que nos silenciamos y cancelamos la emisión de vuestra webcam para mayor facilidad del docente. ¿Vale? Cuando quieras, Pedro. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la asistencia y vamos a ver un tema que es totalmente nuevo porque es una situación que nos ha cogido un poco fuera de sitio, pero yo creo que dos cosas antes de empezar. La primera es que yo creo que lo que es el mundo aduanero en sí, la Comisión en Bruselas, tanto como el Departamento de Aduanas, han estado muy atentos a los cambios que veremos ahora mismo y a las situaciones, pero por otro lado yo también he visto un pequeño problema que dado con la existencia de nuestro código aduanero, pues quizá hay alguna cosa que está demasiado encorsetada. Pero bueno, vamos a darle un repaso un poquito a todo lo que a mí me ha parecido que es más importante desde el punto de vista de la aduana dentro de lo que es el COVID-19 este. Bueno, vamos a compartir pantalla. Voy a poner una exposición y lo que sí os digo, si yo voy a intentar explicar las cosas así un poquito más importantes, que teóricamente serían unas cosas que ya tendríamos que tener un poquito asumidas, ¿no?, desde un punto de vista aduanero, pero por recordarlo. Y después todas las preguntas quizás mejor al final, salvo que haya alguna cosa muy, muy concreta que la contesto sobre la marcha, la dejamos todas para el final y al final hacemos un resumen de todo, ¿no? Bueno, pues aquí os muestro en la siguiente diapositiva todos los temas que vamos a tratar. Son temas que yo los he dividido en dos grandes partes, por llamarlo de alguna forma. Aquellos temas que nos vienen dados por Bruselas, en algún caso también por la Organización Mundial de Aduanas, y el resto de los casos son las interpretaciones que ha dado la Subdirección General de Aduanas de esas normas, sobre todo de decisiones que ha tomado la Comisión Europea, ¿no? Los temas que veis aquí son, el primero es la guía general que emitió la Comisión Europea, después la posible clasificación que ha establecido la Organización Mundial de Aduanas para ciertos productos, que al principio han dado bastantes problemas. Después una cosa muy importante, que era la concesión de franquicias y exenciones a IVA a la importación de algunos productos. Después, instrucciones concretas, algunas pautas hay que dar para importar ciertos materiales, como pueden ser por las mascarillas, los guantes, etcétera, etcétera. Un tema muy importante es todo sobre el origen preferencial de las mercancías en estos momentos. Y para mí otra
parte muy, muy importante ha sido un poco el sistema de aplazamiento de la deuda aduanera. Quizás sí ha sido uno de los problemas que tardó en resolverse, pero al final, bueno, hay ciertos aplazamientos que has podido establecer la Subdirección de Impuestos Especiales. Bueno, pues vamos a empezar primero por una guía muy básica que estableció la Unión Europea, que mi mayor problema que veo es eso, es esa falta quizá a veces de cintura que ha tenido, pero claro, nos tenemos que acoger a nuestra normativa y nuestra normativa no se puede variar. Entonces empezamos, si queréis, por el poder de representación. Bueno, el poder de representación era ese papel, de alguna forma, en que un representante tenía que darle al importador para que el importador lo presentara en la aduana y de esa forma la aduana sabía quién estaba representando a quién y cómo. Bueno, en este caso, al tener que ser un trámite muchas veces formal o un trámite en papel y otras veces en un intercambio físico, el propio artículo 19.2 del CAU establece o permite la no aplicación de este poder de representación. Con lo cual, ya no es obligatorio en estos momentos para este tipo de crisis el poder de representación. Otra cosa que tiene en cuenta esta guía es las decisiones aduaneras. Las decisiones aduaneras, para algunos de los que habéis estado conmigo y si no, gente que conozca un poco el mundo aduanero, es todas las autorizaciones que tiene que dar la aduana para cualquier solicitud que haga un particular, una empresa, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que pide esta guía es que por favor, todo operador que cada vez que pida algo, que sea urgente de verdad y que aporte el máximo de documentación para que no haya dilaciones. Y después también es importante que las decisiones que se establecía que como máximo tenían que ser 120 días, bueno, pues por estas causas, por falta de documentación, etcétera, etcétera, pide a los operadores que en el caso de que no pueda llegarse a esos 120 días, que pidan una prórroga por parte de ellos, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de la entrada de los bienes y vamos a dividir este tipo de bienes. Si este tipo de bienes que entran en la Unión Europea son equipos médicos, quirúrgicos o de laboratorio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es aquella primera declaración que teníamos que presentar, que es una declaración sumaria. Bueno, pues la declaración sumaria hay que seguirla presentando. Aquí, por ejemplo, veo que es un poquito estrecho. Lo único que dice el CAU, el Código Aduanero, en su artículo 127.7, es que dice, bueno, hay otras formas de presentar la declaración sumaria. ¿Cómo? Pues normalmente utilizando los propios sistemas de información comerciales de la propia naviera o de las autoridades portuarias. O sea, que podemos sustituir la declaración sumaria clásica por este tipo de sistema de información. Otro segundo aspecto importante es que toda mercancía que entre en la Unión Europea hay que presentarla a la aduana. Bueno, pues la guía nos establece que, bueno, que aquellos casos de importación temporal, que veremos un poquito más adelante, que se declare de forma oral, pues no hace falta la presentación. Es un tema que ya existía en el CAU, con lo cual tampoco es una novedad muy, muy importante. Otro aspecto importante es qué pasa con aquellos órganos humanos, médulas, etcétera, etcétera, que sirvan, pues, por ejemplo, de aspectos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues se permite la declaración por cualquier acto. Ya no tienes que hacerse una declaración desde el punto de vista telemático, sino cualquier acto oral, tácita, etcétera, etcétera, va a ser admitida. Otras categorías de bienes, lo que recomienda esta guía es que se utilice al máximo cualquier tipo de tránsito o bien el convenio TIR o establecer de alguna forma unos protocolos para que en vez de presentar declaraciones se hagan las predeclaraciones. ¿Qué era una predeclaración? Pues una predeclaración es una declaración que se presenta antes de la llegada de la mercancía. ¿Con esto qué conseguimos? Que una vez que llega la mercancía ya se ha hecho todo el análisis de riesgos por parte de la aduana y la mercancía no tiene que pararse en la aduana. También es verdad que no todas las aduanas están muy habituadas a este tipo de predeclaración. Y no te voy a decir, o no os voy a decir, muchos de los países que forman parte de la Unión Europea, este sistema lo tienen bastante flojito. En el caso de España, pues no, España funcionaba bastante bien. Otro aspecto importante es el T2L. El T2L era aquella documentación que me permitía decirle a la aduana que esa mercancía tenía una procedencia, no una procedencia, tenía un estatuto de la Unión Europea. Bueno, pues en este caso se puede permitir copias escaneadas. No el original, sino una propia copia escaneada de ese T2L se podía presentar en la aduana. ¿Vale?
Otra cosa que veremos un poquito más adelante es el origen preferencial de las mercancías, ¿no? Lo que establece también la guía es la utilización del exportador autorizado. El exportador autorizado tiene un problema. Es un expediente que hay que abrirlo y a veces conlleva una visita física a las instalaciones, con lo cual las visitas físicas en este momento no se pueden hacer. Con lo cual, la utilización de esta figura para mí tampoco cumple mucho las expectativas, porque no os voy a decir, pero en el 90% de los casos hay que hacer una visita a las instalaciones. Y después, otro aspecto que no está cerrado, aunque en España parece ser que lo estamos utilizando, es que en vez de exigir el original, por ejemplo, del EUR 1, vamos a exigir copias o vamos a permitir las copias, ¿no? Otros temas importantes, por ejemplo, dentro del procedimiento aduanero, puede ser qué pasa si sobrepasamos los 90 días del depósito temporal. Bueno, pues en este caso sabéis que si se traspasan esos 90 días, automáticamente la aduana lo que va a hacer es una liquidación por incumplimiento, pues en este caso lo que tiene que hacer el operador es invocar que hay una fuerza mayor que no puede sacar esa mercancía en ese plazo y en este caso la aduana tendrá que valorar esa solicitud o esa invocación de fuerza mayor bajo el principio de la equidad. Otra posibilidad que existe, que es una posibilidad que yo creo que también sería bastante rápida, porque en este caso no necesitaríamos visitas físicas, sería dar a ese ADT la condición de depósito aduanero. Con lo cual, el plazo de los 90 días ya no tendríamos que utilizarlo, sería un plazo ilimitado y nos salvaría ese escollo. Esto tenemos órdenes que lo tenemos que hacer con prioridad absoluta, con lo cual os digo que no creo que se tardara mucho en autorizar esto. Las instalaciones las tenemos ya visitadas, a la entidad la conocemos, con lo cual lo único que tendríamos que hacer era un cambio prácticamente de establecimiento. Y después otra cosa también importante es la utilización como máximo de todos los procedimientos simplificados que tiene el CAU, sobre todo desde el punto de vista de las declaraciones simplificadas. Hay dos tipos de declaraciones simplificadas, las de uso ocasional o uso habitual. Entonces, lo que sí es la exigencia de las de uso habitual era que tenías que tener una autorización previa. Si teníamos que tener esa autorización previa, volvíamos otra vez a un procedimiento bastante lento. Como en el CAU no establece qué es una ni otra, lo que hace la guía de la Unión Europea es decir, bueno, pues aprovechando de que no existe una definición, vamos a utilizar que todas son ocasionales y que no se necesita la autorización. Con lo cual, en aquellos casos en que se necesita presentar una declaración simplificada, pues nosotros vamos a hacer un poquito la vista gorda y vamos a decir que esas declaraciones son ocasionales y no necesitan una autorización previa. Bueno, otra cosa importante sería ya el penúltimo punto, los demás más o menos están repetidos ya, ¿no? Es aquellas veces en el que el propio CAU admitía la presentación de las mercancías en lugar habilitado. Bueno, pues qué mejor lugar habilitado que la propia empresa. Pues en este caso, daríamos la posibilidad de que ese acto de presentación de mercancías se realizara en las propias instalaciones de la empresa, con lo cual, en este caso, la mercancía llegaría con mucha más rapidez y no tendríamos ningún paso intermedio. Y, por último, en este caso de los procedimientos aduaneros, tendríamos que tener en cuenta que cuando se pide una modificación de una declaración, pues alargáramos el tiempo lo suficiente para que esa declaración quedara perfectamente modificada y que se acogiera al tema que el propio operador quisiera establecer, ¿no? Dentro del tránsito, bueno, tampoco hay muchas cosas muy novedosas, ¿no? Utilización de papel cuando pueda ser necesario, un poco contacto físico, algunas alternativas del sellado, por ejemplo, que los resultados del control de la finalización del tránsito se alarguen 6 días y, sobre todo, a mí me parece importante, dentro del tránsito, el tema del precintado. Con la publicación del CAU exige que todos los tránsitos se precinten. Evidentemente, un precinto lo tiene que poner alguien, con lo cual, si el precinto lo tiene que poner la aduana y estamos muy limitados en las salidas, ese precinto nos costaría mucho ponerlo. Entonces, ¿qué intenta en este caso la guía de la Unión Europea? Pues intenta decir, bueno, pues vamos a salvar el precintado con algo que también el código dice, que es sustituir el precintado por una descripción exhaustiva de esa mercancía. Esa descripción en cantidad, en volumen, en peso, valor,
código de barras, marcas, cualquier cosa. En ese caso, obviábamos el precintado de la mercancía y a cambio el operador nos daba toda esta información, ¿vale? Eso a mí me parece lo más interesante. Y dentro ya de los procedimientos especiales, aquí sobre todo vamos a tener en cuenta, quitando el del depósito aduanero que hemos visto antes, la importación temporal de mucha mercancía, respiradores, quirófanos, todo eso lo que queremos. Aquí tampoco existe una gran novedad, porque el CAU sí que lo permitía en casi todos los casos, es que no tenga que presentar una declaración y que la declaración pueda ser el simple hecho del cruce de frontera, lo que era una declaración tácita, o una declaración oral, ¿no? Y después, aumentar el plazo de la reexportación. Si una reexportación se establecía el plazo de 12 meses, bueno, ampliar ese plazo, el tiempo suficiente para que esa mercancía hiciera su labor, en este caso en España, ¿no? Y en el caso de los perfeccionamientos activos, pues lo importante en estos casos sería utilizar al máximo todos los procedimientos simplificados. O sea, no pedir la autorización global, de alguna forma, sino que en el propio DUA pidiéramos esta autorización del RPA simplificado, ¿no? Y después ser muy laxos en el examen de las condiciones económicas. Para el que no sea ducho en la materia, las condiciones económicas es un examen que hay que hacer para probar una cosa tan simple como es la siguiente, que cuando exista un RPA, los productores europeos no salgan perjudicados. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer, por ejemplo, zumo de naranja y traigo naranjas de Marruecos, pues estoy haciéndole un descosido de alguna forma a los productores de naranja de Huelva, a los de Sevilla, a los de Valencia. Bueno, pues este análisis de las condiciones económicas a veces es muy restrictivo. Bueno, pues la guía de la comisión en este caso dice que, bueno, que este examen lo hagamos un poquito más por encima, ¿no? Y por la salida de bienes, lo que son las exportaciones o reexportaciones, tan solo dos cosas. Una, aunque no es una exportación en el sentido estricto de la palabra, veremos que existe, sí, que existen algunas restricciones a las exportaciones. Bueno, pues cuando yo lleve equipos de protección individual a barcos, a embarcaciones, pues en ese caso no tenga ningún tipo de restricción. Y la segunda cosa importante que tiene la exportación es que el plazo establecido para que una exportación se quede inválida, esto quiere decir que si yo presento una declaración de exportación y no pruebo la salida efectiva del territorio de la Unión de esa mercancía, a los 150 días se anula esa declaración. Bueno, pues como hay problemas a lo mejor de salida de transporte y logísticos, que esos 150 días puedan ampliarse, con lo cual puedan ampliarse hasta 200, etcétera, etcétera, por causas sobrevenidas, ¿vale? Con esto he acabado un poquito lo que era todo lo referente a esta guía. Vuelvo a decir que es una guía que, bueno, no está mal, pero muy constreñida a lo que es la normativa. Ahora, aquí muestro, voy a ir para lo que lo veáis, si a alguno le interesa, y si no, después lo vemos, o si no, me llamáis, o la propia cámara lo puede facilitar, son la clasificación que ha hecho la Organización Mundial de Aduanas sobre aquellas mercancías que ahora se están importando con mucha asiduidad, que son pues, equipos de prueba, mascarillas, gafas protectoras. Lo que quiero decir que la OMA, como no podía ser de otra forma, solo tiene competencias sobre el sistema armonizado, no sobre nuestra clasificación. Pero bueno, esto es una guía bastante buena e importante para dejarnos caer por dónde van los tiros. Con lo cual, si yo tengo que clasificar una mascarilla que es textil, pues sé que va a ir a la 6307, mientras tanto, si es de papel, pues va a la 48, etcétera, etcétera. Aquí os pongo, son 3 cuadros en el que os pongo las mercancías que desde mi punto de vista más se están importando en este momento desde el punto de vista de la pandemia que estamos viendo. Desinfectantes, soluciones de alcohol, gasas, equipos de intubación, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, esto es una lista que ha establecido la OMA. Aprovecho también para decir que toda esta información que estáis recibiendo es una información totalmente susceptible de que dentro de una hora cambie, porque esto ha ido cambiando día a día. O sea, se sacaba una nota informativa, a los 2 días se tenía que cambiar porque había que meter una cosa nueva, porque había cosas, porque la comisión decía otra cosa nueva. Vuelvo a decir que eso es una cosa muy vital, está viva y está cambiando totalmente. Esto es la decisión que publica la Comisión para la concesión de las franquicias y la exención de IVA.
No me paro aquí porque el Departamento de Aduanas ha tenido que hacer una nota aclarativa porque esta decisión era bastante engorrosa de leer, con lo cual vamos a ver la interpretación que ha dado la Subdirección General de Gestión Aduanera de esta decisión, ¿vale? Y ahora ya vamos a instrucciones concretas que ha establecido el Departamento de Aduanas. La primera instrucción es una instrucción de la directora en el que deja claro, y yo creo que esto sí se ha cumplido, por lo menos las noticias que tengo, muchas eran falsas, se ha cumplido que había que garantizar el despacho priorizando la importación de productos perecederos, medicamentos y productos sanitarios. Esto yo creo que muchas aduanas han hecho un esfuerzo bastante grande para poderlo realizar. Aduanas a lo mejor que no eran tan grandes en un momento dado y los funcionarios han quedado el tiempo que ha hecho falta para poder despachar esta mercancía. También se ha hecho hincapié en la prioridad de los viajeros. Los viajeros eran muchas veces los propios españoles que venían de turismo o que vivían fuera y que han tenido que venir, ¿no? Agilizar todo esto, ¿no? Otra cosa importante que se daba ahora mismo era el control de las garantías. En primer lugar, lo primero que ha hecho la nota esta es decir que no hace falta presentar el aval bancario real, nos vale con una copia escaneada también. Con lo cual, en eso ya tenemos una ventaja. Antes teníamos que ir a la aduana con el aval real, ahora con la copia nos vale. Y después otra cosa muy importante, sobre todo en estos momentos que tenemos un problema de caja o un problema de tesorería, es qué pasa con aquellas devoluciones de garantía. Por la devolución de garantía, los que alguna vez lo habéis tenido que hacer, o si no os lo digo, lo que tenía que hacer era irse la persona a la aduana físicamente y recoger ese aval. Bueno, pues ahora mismo eso, al estar cerrada lo que es la mayoría de las aduanas, salvo las de despacho, lo que se va a sustituir es por una notificación telemática, independientemente que nosotros ya liberamos esa garantía. Con esa garantía liberada, pues el importador puede seguir importando y no tiene ningún tipo de traba, ¿no? Y en aquellos casos en los que se haya puesto es un depósito en la Caja General de Depósitos, esto no ha habido ningún tipo de problema porque la Caja General de Depósitos sí trabaja telemáticamente, con lo cual todo se puede hacer telemático, dar de baja, devolver el dinero que sea en una cuenta corriente, etcétera, etcétera. En el caso de los Euro-1 se admite y se va a darle bastante importancia a toda la emisión a posteriori de estos Euro, ¿vale? Voy a ir un poco más rápido porque si no vamos un poquito fuera de tiempo. Otra cosa importante, sobre todo desde el punto de vista particular a nosotros, son todos aquellos despachos o envíos que recibimos que son menores a los 150 euros. Son envíos en el que normalmente siempre se nombra un representante para que nos represente en la aduana y a nosotros ya nos llegue la mercancía tranquilamente a nuestra casa. Bueno, pues esto liga con lo que hablábamos antes del poder de representación. Como el artículo 19.2 del CAU lo permite, aquí en este caso vamos a permitir que esta autorización se da por hecha en el momento en que el declarante o en el momento que el representante presente la declaración. Solo por ese hecho ya se da el poder de representación, con lo cual hemos agilizado bastante. Ahora vamos ya a un tema también que por lo menos 5 minutillos me quiero parar, que es lo que hablábamos antes sobre estas exenciones y franquicias a ciertas... Es en cuenta la naturaleza de las mercancías. ¿Qué mercancías van a estar sujetas a una franquicia? Para el que no lo sepa, ¿qué significa franquicia? Es el no pago de aranceles y una exención del IVA a la importación, el no pagar el IVA a la importación. Bueno, pues lo primero tiene que ser mercancías que se utilicen en la lucha contra el COVID-19. Eso para empezar. Son mercancías tasadas. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que solo pueden importarse por aquellas personas autorizadas. Y estas personas autorizadas pueden ser de 3 tipos. Unas, organizaciones estatales, que no hace falta una autorización previa y entendiendo como organizaciones estatales, gubernamentales, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Organizaciones previamente autorizadas, pueden ser ONGs, pueden ser cualquier otro tipo de organización, o aquellas importaciones que pueda hacer un particular, pero siempre por cuenta de las organizaciones anteriores, ¿vale? Y con una condición, que estas mercancías que importa este particular o este tercero se entreguen siempre a este tipo de organizaciones que han estado exentas del pago de este tipo de impuesto. O sea, importante, organizaciones estatales sin autorización, entendiendo como estatal una amplia gama de
de organizaciones gubernamentales, organizaciones que previamente han sido autorizadas por la autoridad competente y aquellas importaciones que se han hecho por terceros, pero siempre en nombre de este tipo de organizaciones y que hay una entrega directa de estos importadores a estas organizaciones. El plazo en el que puedo aplicar esta franquicia de exención, del 1 de enero al 31 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he hecho una importación de un producto, por ejemplo, de mascarillas, el 4 de febrero, que todavía no estaba el estado de alarma ni nada, lo que sí puedo acogerme para acogerme a la franquicia es pedir una rectificación de la declaración. Si yo todavía no he hecho el ingreso, pues con esta rectificación no lo pagaría y si he hecho el ingreso, pues tendría que solicitar la devolución de ese ingreso. Vuelvo a decir que la consideramos con un efecto retroactivo desde el 1 de enero y está en principio abierta hasta el 31 de julio. Unos requisitos posteriores, pues una cosa muy importante es que están excluidos todos los materiales y equipos destinados a la reconstrucción de la zona siniestrada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que decía un poco el CAU. Esto se ha querido aplicar lo que eran las exenciones por paliar catástrofes y se ha dejado un poquito este texto. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel material que se destine después para la reconstrucción no va a estar sujeto a esta exención. Solo va a estar sujeto a la exención, como decíamos antes, aquel material que luche directamente contra el COVID-19. ¿Vale? Y después, otra cosa muy importante es que estas mercancías que se beneficien de las exenciones no podrán ser prestadas, alquiladas o cedidas a ninguna persona, salvo con conocimiento de la autoridad competente y con el beneplácito de esta. ¿Vale? Esto es una cosa mucho más técnica. Si hay alguno de vosotros que trabaje en una agencia de aduanas o que necesite, lo podemos hablar un poquito al final. Son los códigos concretos que ha establecido el Departamento de Aduanas para poder importar este tipo de mercancías con exención. ¿Vale? Son el código C26 que es y junto con el C102, que son los dos más utilizados, uno es para la franquicia del arancel, el C26, y el 102 es para la exención del IVA, ¿no? Bueno, y aquí detallo los códigos en función de quién es el organismo importador y en función de si existe una compraventa o no existe una compraventa. Porque a veces lo que hemos tenido aquí en España, nos hemos encontrado mucho que muchas de estas operaciones han sido por donaciones, ¿no? Bueno, pues me voy a parar quizá en las donaciones. En la compraventa no tiene ningún problema, son estos códigos los que tenemos que tener en cuenta. Y en las donaciones lo único que tenemos que tener en cuenta es en la casilla 24 del DUA, que es la naturaleza de la transacción, tener en cuenta que aquí no es una compraventa, sino es una ayuda que establece el gobierno. Por lo cual, tener en cuenta, poner el código 3.2 o 3.3 y ya está. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poquito en el caso de las donaciones o de las compraventas. Otro aspecto importante que ha tenido es la modificación de alguna forma de la ley del IVA, estableciendo un tipo cero. Tipo cero para ciertas mercancías. Siempre que los destinatarios fueran entidades de derecho público, clínicas u hospitales o entidades privadas de carácter social. En estos casos, este tipo de mercancías no estarían exentas desde un punto de vista técnico, sino estarían sujetas al impuesto, pero a tipo cero. ¿Vale? Aquí el plazo es distinto. Veíamos que el plazo anterior de la exención era del 1 de enero al 31 de julio. Aquí es del 23 de abril. No hay ningún requisito posterior y existe un código especial en la casilla 37.2, teniendo en cuenta que al no haber exención ni franquicia, lo que sí tenemos en cuenta es que hay que liquidar el arancel. Hay que liquidar el arancel, pero el IVA a tipo cero. ¿Vale? Otra cosa que también es importante y quiero resaltar es un poquito cuando importamos mercancías, controles de equipo de protección individual, mascarillas, etcétera, etcétera. Estos son productos sanitarios, en líneas generales. Hay algún caso en que no son productos sanitarios, que lo veremos un poquito por encima, pero estos son productos sanitarios. Y los productos sanitarios, por definición, están sujetos a medidas farming. ¿Cuáles son las medidas farming? Bueno, pues son medidas de farmacia e importación. Significa que cada vez que yo traigo una mercancía que es un producto sanitario, tiene que estar sujeta a un control por farmacia. Concretamente por la Agencia Estatal del Medicamento y los Productos Sanitarios, la AEMPS, y estos productos se recogen en una orden ministerial del año 2019, ¿vale? Con lo cual, en principio, todos los productos sanitarios están sujetos a este control farmacéutico.
¿Qué productos están sujetos a este control farmacéutico? Aquellos que se recogen en la orden que cito más abajo, ¿vale? ¿Quién realiza estos controles? Bueno, por la inspección farmacéutica, los servicios de inspección farmacéutica. Y emiten un documento que se llama DOIFE, que si acentuamos la E, es doy fe de que eso cumple los requisitos, ¿no? Que se remite vía web a la aduana, diciendo esto sí, esto no, ¿vale? ¿Qué ha hecho esta nota de servicio y junto con farmacia? Pues decir que en estos casos, en el caso que estamos de crisis, se admiten otros sistemas distintos del DOIFE, por lo cual habría que ponerse en contacto con farmacia y qué otro sistema se puede utilizar. Y después veremos que también existen unas exenciones, ¿vale? Después aquí lo que tenemos que tener claro en farmacia, en sanidad y todos estos organismos paraduaneros, es que muchas mercancías, depende del uso que se le dé, están sujetas o no están sujetas. Con lo cual, si yo cojo una mercancía clasificada de las que he visto anteriormente, por ejemplo, una mascarilla, que es donde más problemas estamos teniendo, ¿la mascarilla está dentro de las partidas sujetas al control? Sí, pero no todas, sino solo aquellas que tienen uso médico. Con lo cual, en el caso de que tengan que estar sujetas a farmacia, tendría que tener un código que es el 1306. Y en aquel caso que, aunque la partida esté sujeta, pero por su uso no está sujeto, tendría que poner el código 1403, ¿vale? Es importante tener esto porque con el 1306 necesito el DOIFE y con el 1403 no necesito el DOIFE, ¿vale? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este caso es que cuando utilizamos el 1403, en este caso que no tengo que presentar este documento, sí tiene que haber una especie de declaración del importador diciendo que realmente esas mercancías tienen un uso distinto al que contempla la orden ministerial correspondiente. Con lo cual, aparte del código, tengo que poner esa coletilla, ¿vale? Eso es bastante importante. Y después, las excepciones que decía anteriormente. Bueno, pues existen dos excepciones a este tipo de autorizaciones. No se van a exigir este tipo de autorizaciones cuando la importación sea de mascarillas, las hagan los particulares siempre que no superen los 2 kilos, independientemente que vengan con el marcado CE o no. El marcado CE es la prueba de que esa mercancía cumple con las homologaciones de la Unión Europea. Y en aquellos casos que también se importen mascarillas, guantes, vestuario médico, etcétera, etcétera, por empresas para sus empleados con o sin marcado CE. En este caso es una autorización especial que tiene que pedir previamente a la agencia estatal, ¿vale? Es un poquito lo que quería decir de este tipo de control que ahora ha salido con tanta importancia. 4 cosas que voy a decir sobre el origen preferencial. Bueno, en principio, para yo aplicar el origen preferencial y poder aplicar este tipo de simplificaciones que vamos a ver, tiene que haber reciprocidad. Reciprocidad entre la Unión Europea y aquellos países que hayamos firmado convenios de preferencia, ¿no? Se va a utilizar tanto para el formulario A, países SPG, el Euro 1, el Euromed, países del norte de la cuenca mediterránea, y en los ATR, que son aquellos documentos que se utilizan en el intercambio de mercancías con Turquía. ¿Qué dice también esta nota de gestión aduanera? Que se fomente la figura del exportador autorizado, siguiendo las directrices de la Comisión. Se va a sustituir los Euro 1 por unos certificados, se van a aceptar estas copias y una cosa muy importante, una vez que finalice la crisis, todas esas copias van a tener que venir respaldadas con el original. El código a exigir va a ser el 9020, por decirlo de alguna forma. Y una cosa importante, sobre todo para los que conozcáis el mundo aduanero, esta declaración simplificada con este tipo de certificados que vamos a ver en un segundo cómo se van a pedir, son incompatibles con aquellas declaraciones incompletas que generaban la pendencia por no presentar el certificado en el momento del despacho. Si yo en el momento de un despacho no presento el certificado de origen, se me crea la pendencia, la 90R. En este caso, estamos hablando de otra cosa distinta. Este tipo de certificados no van con pendencia, sino tienen su propia vida, ¿vale? Bueno, pues para pedir este Euro 1, este certificado de Euro 1, lo que hay que hacer, aquí lo resumo, es meterse en la página de la agencia tributaria, en la sede electrónica. Existen una serie de pasos, hay una solicitud, hay que rellenar el formulario, hay que adjuntar una serie de ficheros, etcétera, etcétera. Una vez que todo esto está ya
controlado por la aduana y ve que todo es conforme, se manda un código de seguro de verificación diciendo que ese euro 1 se ha admitido y se ha adjuntado en el DUA. Para saber si se ha adjuntado y es todo correcto, el operador se mete en mis expedientes y ve realmente si se ha anexado o no se ha anexado, ¿vale? Bueno, y vamos a finalizar con 3 conceptos, una cosa muy rápida, pero de un concepto que sí quiero pararme un poquito, que son tanto los plazos de actuaciones de los procedimientos, así como los aplazamientos de la deuda. Los plazos de los procedimientos aduaneros, en principio, no están sujetos a ningún cambio porque todos están marcados por el CAU. Si el CAU deja la puerta abierta, por ejemplo, en el artículo 112, a la no presentación de garantía, a la no exigencia de intereses de demora, etcétera, etcétera, pero en principio los plazos siguen siendo los mismos. Esto, sobre todo, fue al principio, después ha habido una pequeña modificación que es la que vamos a ver ahora mismo, pero esto es lo que salió en un principio. Vuelvo a decir, plazos que pueden ser plazos desde el pago de un acta de conformidad, los plazos de alegaciones por un aplazamiento de deuda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ahora sí vamos a los aplazamientos. 2 cositas. Los aplazamientos están cerrados. Por un lado, la deuda aduanera que tiene que generarse tiene que estar entre 100 y 30.000 euros. O sea, las más altas de 30.000 euros no se van a admitir este aplazamiento. ¿Por qué? Porque esto está hecho sobre todo para pymes. Se ha hecho un poquito para pymes. El plazo máximo de aplazamiento van a ser 6 meses a contar desde el fin de la fecha del pago. Si yo la fecha de pago es el 4 de mayo, pues a partir del 4 de mayo cuento de fecha a fecha 6 meses. Salvo que el día 6 de, no sé si de octubre o de noviembre del mes que fuera, caiga en día festivo, entonces se pasa al día siguiente. Repito, son 6 meses como máximo, independientemente que el operador en cualquier momento lo puede pagar, y contados de fecha a fecha. Teniendo en cuenta también una cosa importante es que los 3 primeros meses no generan intereses de demora y a partir del 4º, 5º y 6º sí generan intereses de demora. ¿Por qué está hecho para pymes? Porque los destinatarios de esos aplazamientos son empresas o particulares que el año anterior su volumen de operaciones no hubiera superado los 6 millones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo más importante de todo, que si no lo he dicho o lo digo ahora, para yo pedir este aplazamiento se tiene que pedir ya en el DUA correspondiente, con un código concreto. En la casilla 44, el código 9019. Una cosa importante, si yo en ese DUA no pongo este código, que es el código solicitud de aplazamiento por impacto del COVID-19, yo ya no puedo retrotraer. Lo que ha hecho la dirección de aduanas ha dicho, bueno, usted cuando ha solicitado el DUA ha hecho una declaración y usted no puede volver sobre sus propios actos. Con lo cual, para nosotros es de alguna forma firme ese DUA, con lo cual no lo puedo rectificar y entonces la única forma de aplicar algún tipo de aplazamiento sería invocando el artículo 112 y sobre los órganos de recaudación. Resumiendo, primero, si yo quiero un aplazamiento y la deuda se genera entre 100 y 30.000 euros, soy una empresa que no ha superado los 6 millones y pico, tengo que declararlo en el propio DUA. Si no lo declaro en el propio DUA, la única forma de pedir un aplazamiento sería invocando el artículo 112 y ya no ante la aduana, sino ante los órganos de recaudación, como cualquier otro caso. Y ya quiero finalizar con el Intrastat, que es lo que toca un poquito de lado, un poquito lo que es el mundo aduanero. El Intrastat solo en una cosilla del Intrastat es que se va a permitir, fijaros la problemática que a mí personalmente me ha pasado para presentar la declaración del IRPF, que se ha quedado en el ordenador de la oficina tu certificado, con lo cual tú, el certificado de la empresa, no lo puedes utilizar en tu casa. Entonces, lo que se ha permitido es utilizar bien tu certificado personal o el sistema clave, ¿vale? Se puede utilizar para presentar las declaraciones de Intrastat. Importante es que hay que consignar el NIF de la empresa declarante porque por defecto siempre cogería el del certificado. Entonces, para nosotros estaría presentando la declaración Pepe Pérez y no, pues, Oliva de Minerales S. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, este tipo de declaraciones intratadas, al no tener un carácter tributario, quedan suspendidas
según la normativa actual. Todas aquellas de carácter tributario, en principio no quedan suspendidas, salvo requerimientos, plazos de alegaciones, presentación de recursos, y las presentaciones intrastat sí quedan suspendidas. Bueno, pues con esto yo ya por mí he acabado y ahora ya cualquier cosa que tengáis. Estupendo, Pedro, muchísimas gracias. Pues dejamos unos minutos para, por si hay alguna duda, que nos la dejen aquí apuntada en el chat y, no obstante, te compartimos en el documento algunas de las dudas que nos han surgido, ¿vale? Estoy viendo aquí a ver si veo alguna por aquí. Sí, te la vamos a indicar. ¿Contesto alguna de las que he visto aquí? Sí, Pedro, evidentemente. Mira, aquí Diego pregunta que desde hace unas semanas en los medios de información que todas las importaciones de material sanitario están siendo requisadas por el gobierno. ¿Esto es cierto? Pues, en principio no lo puedo decir. Yo creo que no, pero al principio sí que hubo bastante problemática porque los primeros días yo creo que sí, ahora yo creo que ya no, pero tampoco te lo puedo decir a ciencia cierta, ¿no? Y después dice, cualquier empresa puede importar material sanitario, debe tener autorización específica. Ya lo he dejado claro respecto a lo de farmacia. Salvo en estos casos en el que se da el caso de los particulares de los 2 kilos de mascarilla o del material para la propia empresa, que sean ya guantes, etcétera, etcétera, tienen que tener una autorización especial y el resto todas tienen que tener la autorización de farmacia. Pues Felisa Fernández me dice que cuando estuvo realizando prácticas en el Departamento de Importación de Suministros Médicos y precisamente una de las cosas que llevaban a rajatabla al proveedor los certificados sanitarios, evidentemente. Mirando la actualidad, ¿cómo ha sido posible que la aduana dejara pasar estos productos no homologados? Yo recuerdo que las empresas que estuve nos dejaron los productos, sí, efectivamente. Yo que ese tema me gustaría conocerlo de primera mano, no por lo que ha salido en la prensa, porque lo que sale en la prensa con la realidad a veces no se parece tanto. Y obviamente nosotros somos muy cuidadosos con las homologaciones. Si una mercancía está sujeta a cualquier tipo de homologación, como no esté homologada, esa mercancía se para. Y si pasa es por un error, pero normalmente no la dejamos pasar. Entonces, así me gustaría el caso típico aquello de los, no me parece que eran de las pruebas, etcétera, etcétera, que parece que venían homologadas, otras que sí, otras que no. Creo recordar que en un caso hablaban que estaban homologadas por la CE, venían con el sello CE, podía haber sido una falsificación o podía haber sido que estaban homologadas y haber hecho cualquier otro tipo de trampa. Y después salió que los chinos que no estaban homologados por ellos. Pero bueno, ahí se quedó la cosa y al final os digo la verdad que nosotros somos muy cuidadosos con eso. Y me dice pues, Juan vamos respondiendo a las preguntas a través de aquí, ¿vale? Como lo están dejando planteando, ¿vale? Pero me falta una que estaba aquí, o dos, y ya sí que, mira. Juan Manuel Santo me dice, ¿crees que las simplificaciones administrativas que se han mencionado quedarán definitivas o pasadas esta situación restituirán? Yo estoy convencido que se restituirán. Porque, vuelvo a decir, estas simplificaciones son muy, muy concretas. Para las aduanas, algunas han costado sacarlas mucho y yo creo que en el momento que esto acabe volveremos otra vez a lo mismo.
vamos, estoy totalmente convencido, salvo que en algún caso se haya visto que ha funcionado bien, pero yo creo que no. Después nos dice, sobre los productos sanitarios, cómo acceder al correspondiente listado. Los productos sanitarios, dos cosas. Una, existe un listado que ha elaborado, creo recordar, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, en el que aparece, eso se busca bien por internet, en el que aparece un listado de todas aquellas mercancías que se van a considerar productos sanitarios o no. Ese es un listado que ha establecido el Ministerio de Seguridad Social. Y después, la orden ministerial, como esto yo se lo voy a dejar a la Cámara de Comercio, viene ahí la referencia de la orden ministerial, que son aquellos que están sujetos al control de farmacia. O sea, que existen dos listados. Por un lado, los que se consideran productos sanitarios por el órgano de la Seguridad Social y, por otro, la orden ministerial del 2019 que establece cuáles están sujetos a farmacia y cuáles no. Teniendo en cuenta, vuelvo a decir, que muchas de estas mercancías están sujetas en la orden o aparecen en la orden, pero después no están sujetas. ¿Por qué? Porque el uso no es. Y en ese caso, entonces, tengo que poner el código correspondiente, 1403, y a la vez tengo que hacer esa declaración, como quien dice, diciendo que el uso que se le va a dar, etcétera, etcétera. Y me dice Germán... Pedro Ángel, perdona. Si te parece, dejas de compartir pantalla, así te vemos a medida que nos vas respondiendo. Muchísimas gracias, Pedro. Vale, Felisa me dice, ¿es obligatorio utilizar los códigos de la OMA para clasificar las mercancías para combatir la pandemia? Vamos a ver, aquí dos cosas. La OMA lo que ha hecho es un listado aproximativo, no es obligatorio, pero yo creo que es bastante aproximativo, con lo cual yo los utilizaría. Pero siempre teniendo en cuenta que la OMA ha establecido esos códigos para el sistema armonizado y nosotros tenemos que utilizar el TARIC para clasificarlo, con lo cual tendríamos que basarnos en lo que nos dice la OMA, pero después hacer el encaje con nuestra normativa, con la nomenclatura combinada y con el TARIC. Con lo cual, yo lo utilizaría como salida, pero no, la propia OMA dice que no es obligatorio. ¿Se puede pedir el aplazamiento de IVA sin que el operador esté dado de alta el IVA diferido? No, es una de las causas que estableció específicamente que si un operador está en IVA diferido no puede pedir el aplazamiento. Para el que no sepa el IVA diferido es aquellos operadores que durante noviembre del año anterior han solicitado a la Administración el no pagar el IVA en el momento de la importación, sino automáticamente pasarlo a su declaración, ¿vale? Tienes que estar en declaración mensual, etcétera, etcétera. Y el Real Decreto correspondiente ha establecido que no podemos aplazarlo, pero sí es verdad que si la declaración al final del IVA a la importación, de su autoliquidación, sale a pagar, sí podemos pedir el aplazamiento. O sea, no en el momento de la declaración, pero sí en el momento de que hagamos la autoliquidación mensual. Podemos recibir presentación por correo electrónico, yo se las paso a Felisa y ya está, no tengo ningún problema. ¿Todas las mascarillas tienen la condición de productos sanitarios? Pues vamos a ver, todas las mascarillas, ya lo he dicho, no todas las mascarillas tienen la condición de producto sanitario. Para saber si tienen la condición o no de producto sanitario, es ir a ese listado que ha hecho la Seguridad Social dentro del Ministerio de Trabajo. Y ahí establecen cuáles son y cuáles no. ¿Vale? Después, ¿hay libertad para exportar equipos de protección en estos momentos? Pues ahora mismo, con este problema de que nos hemos quedado un poquito sin mucho material, existe una restricción. ¿Y cuál es la restricción? Que para poder exportar productos sanitarios, estos equipos de protección, necesitamos una licencia. Si no tenemos esa licencia previa, está prohibido. O sea, que no hay libertad ahora mismo de exportación. Salvo en aquel caso que os comentaba hace un ratito de las embarcaciones para la tripulación. En ese caso sí no había que pedir la autorización, la licencia previa, pero en el caso general hay que pedir una licencia previa. ¿Está prevista la ampliación de plazos para contestar requerimientos, procedimientos sancionadores? En este caso sí. Eso es un procedimiento, en este caso sí se contempla la ampliación de los plazos como cualquier otro procedimiento tributario. Y ya no tengo más. Pues sí, hasta aquí hemos llegado. No sé si hay alguna más. Muchísimas gracias, Pedro.
Yo le pasaré mañana o en un momento a Felisa las presentaciones y si alguien viene, yo no tengo ningún problema en que le deis mi correo y contesto tranquilamente. Articularemos así, sí. Y ya termino con esto, lo que sí es importante, dos cosas. Una, que esto puede cambiar de un día para otro, porque esto está totalmente vivo. Y si queréis más información, en la propia página de la Agencia Tributaria hay bastante información sobre esto. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros y nada, hasta el siguiente. Estupendo. Venga, pues, muchísimas gracias. hasta luego.